Hay algo en tu vida que sigues intentando arreglar, un vacío, una repetición, un dolor que siempre regresa con otro nombre. Has probado la terapia, la espiritualidad, los libros, pero parece que nada toca realmente la raíz de la herida. ¿Qué pasaría si te dijera que esta herida tiene un nombre silencioso que nunca te atreviste a enfrentar realmente? ¿Tu madre? ¿Sientes que tienes que demostrar algo todo el tiempo? ¿Quién tiene miedo de decepcionar, miedo de ser quien realmente es? Quizás vivas cargando con una culpa que ni siquiera es tuya. Y esto pudo haber comenzado antes de que supieras hablar. Carl Jung lo llamó así complejo materno, y comprender esto puede ser el comienzo de tu renacimiento. Entonces dime, ¿estás realmente listo para sanar? ¿O todavía estás atrapado en lealtades invisibles que te impiden vivir tu propia vida? Porque la respuesta está más cerca y más profunda de lo que crees. ¿Conoces esa voz en el fondo de tu mente que te impide hacer algo por miedo a lastimar a alguien, incluso si esa persona ya no está cerca? Bueno, muchas veces ella tiene la cara simbólica de nuestra madre. Pero no estamos hablando de la mujer real, aquella con la que viviste o con la que aún vives. Hablamos de lo que Jung llamó el complejo maternal, una especie de marca invisible que queda registrada en nuestra psique, moldeando actitudes, deseos, miedos e incluso silencios. Es tan sutil como poderoso. Casi nadie se da cuenta de que se dejan guiar por esto. Es como si, incluso siendo adultos, fuéramos todavía niños tratando de complacer una imagen interna de cuidado o demanda. Esto sucede porque el ego crece rodeado de esta energía primaria y a menudo se confunde con ella. La sombra de la madre, en este caso, no es necesariamente algo oscuro, sino algo inconsciente que nos guía sin que nos demos cuenta. Un afecto rechazado, una ausencia emocional, una expectativa tácita, todo ello puede cristalizar como un patrón interno que te hará, por ejemplo, sabotearte justo cuando estás a punto de conseguir algo importante. Imagina que tu vida emocional fuera un escenario. El complejo de madre sería ese director detrás de escena que nunca aparece, pero grita órdenes todo el tiempo. Y estos mandatos no son neutrales, vienen cargados de energía creativa mal canalizada o de una dependencia emocional velada. Lo más difícil es que muchas personas no pueden separar esta figura interior de la madre real. Crees que te relacionas con el presente, cuando en realidad estás respondiendo a una trama antigua y heredada. Esto te mantiene atrapado en relaciones repetitivas, decisiones incoherentes e incluso en un ciclo de autoexigencia continua. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿cuántas de tus decisiones de hoy son realmente tuyas? ¿Has pensado en ello? Muchas veces esta lealtad inconsciente que llevamos dentro no surge del amor sino de un miedo arcaico a romper con nuestros orígenes. Tenemos miedo de decepcionar aquello que ni siquiera sabemos que nos controla. Aquí es donde comienza el proceso de sanación, porque lo inconsciente nos gobierna hasta que llega la conciencia. Y cuando llega, empieza a doler, pero es precisamente ese dolor el que prepara el terreno para el renacimiento. Porque sí, es un trabajo duro mirar todo esto. Pero ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Es en este punto que podemos empezar a darnos cuenta de lo mucho que esta imagen interna, esta madre sombra, nos ha estado frenando. Y entender esto es el primer aliento de libertad que nos lleva directamente a la siguiente capa de este viaje de autoconocimiento. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo patrones que ni siquiera tienen sentido para tu vida? Como una relación en la que sientes que siempre estás salvando a la otra persona, o ese sentimiento de culpa cuando quieres algo solo para ti. Esto a menudo tiene raíces profundas, una lealtad inconsciente al dolor de tu madre. Es como si el niño que una vez fuimos todavía estuviera tratando de aliviar un sufrimiento que nunca le perteneció y, en el proceso, olvidándose de vivir su propia historia. La sombra del arquetipo maternal se convierte en una carga invisible que llevamos por amor, pero un amor ciego.
Hay personas que viven décadas sin darse cuenta de esto. Trabajas demasiado para compensarlo, aceptas migajas emocionales por costumbre o saboteas oportunidades porque sientes que no mereces tanto. Es la energía de la madre herida la que continúa pulsando en nuestro interior, manifestándose como dependencia emocional o autoabandono. El ego, fusionado con este dolor heredado, comienza a confundir el sufrimiento con la conexión. Como si el precio de la lealtad fuera la vida misma. Y todo esto está muy bien disfrazado, parece humildad, generosidad e incluso espiritualidad, pero en el fondo, es miedo de dejar a la madre sola en su dolor. Y lo curioso es que, muchas veces, esa madre ya no está físicamente presente. Pero por dentro, ella está viva, exigente, ausente o abrumada. Esta es la madre sombra, una presencia simbólica que exige que continuemos una narrativa que ya debería haber terminado. Y solo quien se ha atrevido a mirar a los ojos de ese reflejo sabe cuánto duele darse cuenta de que ese dolor no es tuyo, y que, aún así, te aprisiona. La verdadera sanación comienza cuando nos permitimos decir, desde lo más profundo de nuestro corazón, mamá, te veo. Pero este dolor, ya no lo soporto. Por supuesto que no es fácil. Es un proceso de separación que requiere valentía, porque enfrentar a la madre sombra es enfrentar partes de nosotros mismos que hemos evitado durante años. Se trata de morir un poco por dentro y renacer con nuevas raíces. Pero una vez que cruzas ese portal, la vida comienza a tomar diferentes colores. Los lazos se aflojan, los pesos caen y la energía creativa que estaba reprimida comienza a circular. Este es el comienzo de una revolución silenciosa que nos prepara para comprender mejor el poder simbólico y ambiguo del arquetipo materno. ¿Alguna vez has notado cómo, en algunos momentos de la vida, ponemos a otras personas en un pedestal o las culpamos de todo, sin siquiera darnos cuenta? Esto sucede porque dentro de nosotros vive un arquetipo poderoso, el de la madre. Y este arquetipo no es tu madre de carne y hueso, es una imagen colectiva y ancestral que conlleva tanto aceptación como destrucción. Jung llamó a esto ambivalencia arquetípica, la misma energía que nutre también puede devorar. Cuando no diferenciamos entre la mujer real y la madre simbólica, mezclamos todo y terminamos proyectando sobre los demás lo que aún no reconocemos dentro de nosotras mismas. Esta confusión interna crea ruido que afecta todo, desde las amistades hasta las relaciones románticas. Esperas que tu pareja te salve, como una madre idealizada. O te irritas cuando alguien te lo exige, como si una madre controladora te estuviera asfixiando. Son ecos del arquetipo de la madre sombra resonando en tu conciencia. Y mientras esta imagen esté distorsionada, el ego se sentirá perdido, oscilando entre querer ser abrazado y querer huir. La energía creativa que podría fluir para construir queda atrapada en este juego de expectativas poco realistas y frustraciones recurrentes. Es como entrar en una habitación oscura con un espejo empañado, intentas verte, pero el reflejo confunde más de lo que aclara. La imagen de la madre, al confundírsela con todo el arquetipo, adquiere sobre nosotros un poder desproporcionado. ¿La buena noticia? Podemos limpiar este espejo. Podemos empezar a distinguir, este es mi dolor personal, que existe el símbolo universal de la madre, con sus múltiples caras. Solo entonces empezamos a liberarnos de la prisión de las proyecciones. De lo contrario, vivimos bajo el mando de la sombra sin saber siquiera de dónde viene. Y no se trata de culpar a nadie, mucho menos a la verdadera madre. Se trata de tomar conciencia de lo que es nuestro y de lo que es arquetípico. Cuando hacemos esto, algo se alinea dentro de la psique. Dejamos de exigir a los demás el amor incondicional que, en el fondo, todavía estamos intentando recibir de nuestra figura materna interior. Y comienza a surgir un nuevo espacio, donde podemos acceder a nuestra propia energía creativa sin el peso de las distorsiones. Este movimiento simbólico nos invita a mirar más profundamente,
más allá de la dualidad, y comenzar el proceso de integrar la luz y la sombra de este arquetipo. ¿Sabes cuando miras a tu madre y sientes que ella era todo o que no era nada? Ningún extremo revela toda la verdad. Idealizar o demonizar es una manera que tiene la psique de intentar lidiar con algo que, de hecho, es mucho más complejo, la ambivalencia del arquetipo materno. Cuando colocamos a la madre en un altar, negamos su humanidad. Cuando la convertimos en villana, ignoramos su dolor. Y así nos fragmentamos, divididos entre el amor ciego y la ira contenida, ambos frutos de la misma herida no resuelta que aún controla nuestro ego detrás de escena. Por eso, para sanar verdaderamente, no basta enumerar sus defectos, ni pretender que todo era bello. La curación no proviene del juicio sino de la comprensión simbólica. El arquetipo de la madre no es solo la mujer que te crió. Es un campo de fuerza dentro de ti, hecho de luz y sombra. Al reconocer esto, comienzas a ver que las acciones de tu verdadera madre pueden haber sido expresiones distorsionadas de este arquetipo y que su sufrimiento, aunque legítimo, necesita un espacio simbólico para transformarse. De lo contrario, se convierte en una prisión. Y aquí es donde mucha gente se queda estancada. Porque acceder a este nivel de conciencia requiere pasar del niño herido al adulto consciente. Es el momento en que dejamos de preguntarnos por qué me hizo esto y empezamos a preguntarnos, ¿qué me está enseñando este dolor sobre mí mismo? Es un cambio brutal, pero profundamente liberador. La integración de la sombra pasa por este punto, ver con claridad, sin juzgar, sin dramatizar. Solo ver es como limpiar una lente que ha estado turbia durante años. El ego grita, pero el alma respira. Cuando comienza esta integración, algo cambia en nuestro interior. La persona que vivía a merced de la sombra materna comienza a asumir su propio centro. Ya no busca aprobación ni vive para reparar. Surge un nuevo espacio de autorresponsabilidad, donde las heridas aún duelen, pero ya no gobiernan. Donde la energía creativa finalmente puede comenzar a moverse, libre de restricciones invisibles. Aquí es donde la individuación comienza a dar sus primeros pasos, abriendo espacio para una nueva perspectiva sobre la madre devoradora. Hay una voz dentro de nosotros que susurra, insinúa, exige, incluso cuando la verdadera madre ya no está. Es sutil. Tomas una decisión y de repente te sientes culpable, como si estuvieras traicionando algo o a alguien. Esta es la marca de la madre devoradora, no como persona, sino como arquetipo no integrado. Cuando esta energía opera en el inconsciente, invade el ego, distorsiona la identidad y te mantiene en un lugar de obediencia emocional. A veces no te das cuenta, pero cada no puedo, no debería o decepcionaré a alguien viene de ese lugar profundo, donde la lealtad inconsciente aún dicta el curso de tu vida. Esta voz no necesita estar vinculada a la presencia física de la madre. Puede resonar incluso después de su muerte, o incluso si nunca tuviste un vínculo estrecho. Es una entidad psíquica que vive ahí, en lo profundo de tu campo emocional, y que se alimenta del miedo a la decepción, del sentimiento de deuda, de la idea de que ser bueno significa no contradecir. ¿Y el más peligroso? Es solo que ella se disfraza. Se convierte en perfeccionismo, se convierte en abandono de sí mismo, se convierte en dependencia emocional disfrazada de amor. Y sigues repitiendo ciclos, sin darte cuenta de que estás viviendo desde la sombra, no desde la conciencia. Es como si tu alma estuviera tratando de nacer, pero algo aprieta el cordón umbilical cada vez que te acercas a tu verdad. Y el ego, al no entender lo que pasa, empieza a sabotear. Procrastinar, culparte, compararte. Son mecanismos de defensa creados mucho tiempo atrás, en un intento de mantener el amor de la madre devoradora, quien, en el fondo, solo quería el control. No por malicia sino por miedo. Y si no la examinas,
esa voz continúa dirigiendo tu vida desde detrás de la cortina, impidiéndote acceder a tu energía creativa más auténtica. Pero hay una salida. Comienza con el acto de escuchar esa voz atentamente, sin dejar que te domine. Nombrar es el primer paso hacia la liberación. Cuando reconoces, esto no soy yo, es un eco, algo empieza a abrirse. La sombra no puede resistir la luz de la conciencia. Aquí es donde comienza el proceso de renacimiento, cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a elegir conscientemente. El arquetipo de la madre deja de ser una prisión y se convierte en un portal. ¿Alguna vez has sentido que hay un viejo dolor dentro de ti, pero no tiene nombre ni origen claro? ¿Como si fuera un anhelo por ti mismo? Este es a menudo el llamado de la madre sombra. Y mira, ella no viene a destruirte, por mucho que lo parezca. Ella viene a quemar lo que no es suyo. Lo que heredaste, lo que llevaste sin saber por qué. Enfrentar esta figura interna es como entrar en un rito de paso invisible. El ego se resiste, por supuesto. Pero ahí es donde comienza el renacimiento, cuando entiendes que el colapso no es el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Este proceso no es ni bonito ni cómodo. Te obliga a enfrentar las ilusiones que has cultivado por lealtad inconsciente, ideas sobre quién deberías ser, roles que has asumido para complacer, sueños que ni siquiera eran tuyos. Cuando esta estructura comienza a desmoronarse, muchas cosas pierden su significado. Pero es necesario. Porque detrás de las máscaras impuestas está el fuego de tu esencia. La madre sombra, frente al coraje, revela lo que estaba aprisionado, su energía creativa, su autonomía, su alma viva. Es curioso cómo solo después del caos podemos vislumbrar la realidad. Y esto vale también para el interior. Mucha gente intenta saltarse este paso, quiere ir directamente a la curación, a la ligereza, a la paz. Pero sin pasar por esta noche oscura, la cura se convierte en una fantasía. El verdadero renacimiento ocurre cuando el dolor ya no se evita sino que se acepta como parte del proceso. Es el momento en que el ego deja de luchar y comienza a colaborar con el alma. Y eso, amigo mío, es el comienzo de la individuación, un camino que solo tú puedes recorrer, pero que muchos evitan por miedo a perderse. Pero lo que se pierde en este proceso, no eres tú. Estas son las versiones falsas que creaste para sobrevivir. Y perder eso es liberación. La madre sombra, en este sentido, no es un enemigo. Ella es la guardiana de un portal, el que te lleva al interior. Al cruzarlo, algo se despierta, una llama que no viene de afuera, sino que estaba olvidada. Y es esta llama la que te guía al siguiente paso, reconstruir tu mundo interior sobre nuevas bases, donde el arquetipo madre deja de aprisionar y empieza a nutrir. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero la voz que controla sus pensamientos a diario no siempre es la suya. A menudo, se trata de la madre internalizada, esa entidad psíquica que ha llegado a habitar nuestro mundo interior desde muy temprano. No hablo de la mujer en sí, sino de la imagen que construimos de ella, sus palabras, sus silencios, sus miradas, sus expectativas. Moldea nuestras decisiones, nuestra culpa e incluso nuestros deseos. ¿Y lo más aterrador? Creemos que todo es nuestro. Pero no lo es. Es repetición. Es sombra. Es automatismo. Por lo tanto, sanar esta herida requiere más que una comprensión racional. Se requiere un nuevo vínculo con este arquetipo, ya no la madre devoradora, sino la madre que acoge, protege y fortalece. Esta madre simbólica vive también dentro de nosotros. Pero para acceder a ella, primero necesitamos silenciar la tiranía de la vieja voz. No es sencillo, el ego está acostumbrado al ciclo de culpa y aprobación. Pero cuando empezamos a crear una nueva relación interna, nace otro espacio, más amable, más verdadero, más conectado con la conciencia.
Esta nueva madre interior es como una guía silenciosa. No exige, no invade, no asfixia. Ella escucha. Ella lo permite. Ella anima. Y es en esta vibración que la energía creativa comienza a circular nuevamente. Porque donde antes había miedo a equivocarse, ahora hay curiosidad. Donde había una necesidad de complacer, ahora hay un deseo de expresar. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que tenemos una opción: seguir gobernados por el pasado, o alimentar un presente más auténtico, donde el afecto no sea moneda de cambio, sino una presencia viva. Y ese cambio se refleja también en el exterior, ¿lo ves? Las relaciones se transforman, las decisiones cobran valor, la vida empieza a tener sabor a libertad. La individuación ocurre así, paso a paso, en la construcción de un mundo interno donde hay espacio para ser quien eres, sin sentirte culpable por ello. Esta nueva relación con el arquetipo de la madre es, en esencia, un gesto de amor propio. Y es este gesto el que abre el camino a un momento crucial en nuestro desarrollo psicológico. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas de tus decisiones aún están condicionadas por una necesidad invisible de aprobación? Es sorprendente cómo crecemos, envejecemos, pero a menudo permanecemos estancados en un patrón infantil de agradar, como si, en el fondo, todavía estuviéramos buscando un mira. Estoy tan orgulloso de ti que tal vez nunca llegue. Jung decía que la verdadera individuación solo comienza cuando logramos romper este cordón simbólico. No se trata de rechazar a la madre, sino de salir del campo de gravedad del complejo materno. Es un acto interno de soberanía. Y este rito de paso no tiene fecha fija ni ceremonia formal. Sucede en las pequeñas grandes decisiones, cuando eliges un camino sin necesitar la validación de nadie. Cuando te mantienes firme en tu verdad aunque sabes que decepcionarás viejas expectativas. Cuando el miedo a desagradar no es mayor que el deseo de encontrar. Este es el cruce: salir del estado de dependencia emocional y entrar en la dimensión de la autonomía. Y aquí, el ego deja de ser el frágil protagonista y se alinea con la conciencia. Pero, verás, esta separación simbólica puede ser dolorosa. Porque implica asumir que ciertos afectos siempre fueron condicionales, que ciertas reglas que seguiste vinieron de la sombra y no del alma. El dolor de este descubrimiento es real. Pero con ello viene algo precioso: la libertad de construir una identidad que tenga sentido para ti. Aquí es donde el arquetipo de la madre devoradora pierde fuerza, y nace el adulto interior, el que se cuida a sí mismo, sin esperar más permiso. Es este adulto quien aprende a amar sin ser anulado, a crear sin miedo al juicio, a establecer límites con firmeza y compasión. La energía creativa comienza a fluir con más claridad porque ya no está retenida por las voces internas que dicen esto no es seguro o esto no es para ti. La individuación, en este sentido, es un renacimiento, no espectacular, sino constante, como un sol que sale desde dentro, iluminando gradualmente todas las partes olvidadas del yo. Y es en este punto del viaje que empezamos a darnos cuenta de algo inquietante, pero revelador: muchos de los síntomas que llevamos, físicos, emocionales, existenciales, pueden ser expresiones de la herida materna no cicatrizada. Muchas personas llevan un peso en el pecho y no saben de dónde viene. Vives con la sensación de cansancio constante, como si la vida siempre estuviera drenando tu energía. Y a veces, ese agotamiento no tiene nada que ver con el cuerpo, sino todo que ver con el alma. La herida materna, cuando se ignora, se infiltra en los rincones más íntimos de nuestro ser. Ella no grita, sino susurra. Y ese susurro se convierte en sabotaje: no eres lo suficientemente bueno, mejor no lo intentes, ¿para qué soñar? ¿Te suena familiar? La verdad es que muchos de los síntomas emocionales y físicos que enfrentamos hoy son ecos de ese antiguo dolor. Ese miedo irracional a ser rechazado, la necesidad constante de agradar, la vergüenza que aparece de la nada,
todo ello puede ser reflejo de un vínculo no resuelto con la figura materna interior. La lealtad inconsciente a ese dolor nos mantiene atrapados en relaciones desequilibradas, repitiendo ciclos de dependencia emocional, rogando por validación como alguien que busca aire para respirar. Y el cuerpo siente. La ansiedad que te oprime el pecho, el insomnio que te roba las noches, el cansancio que no desaparece, ni siquiera después de días de descanso. Estos no son solo síntomas aislados, son mensajes. Estas son solicitudes de escucha. El ego intenta controlar, racionalizar, medicar. Pero la sombra no se disuelve con la lógica. Es necesario sacarlo a la luz y afrontarlo de frente. Solo entonces podremos iniciar un verdadero proceso de sanación, donde la conciencia toma el control y la energía creativa comienza a circular con fuerza nuevamente. Pero esto requiere coraje, porque afrontar la herida materna es admitir que se nos ha negado algo esencial y que quizá nunca llegue como esperábamos. Es en este punto cuando dejamos de buscar afuera aquello que solo puede reconstruirse desde dentro. Comenzamos a ofrecernos lo que faltaba: aceptación, presencia, respeto, amor incondicional. Este movimiento lo cambia todo, porque transforma el sufrimiento en poder. Y entonces, el renacimiento no solo es posible, se vuelve inevitable. Pero antes de que eso suceda, es necesario entender: sanar no se trata de borrar el pasado. Sanar es recordar sin dejarse dominar. Sanar es vivir sin cargar con los escombros del dolor. Y es exactamente ahí hacia donde nos dirigimos. Hay gente que piensa que sanar significa olvidar. Que solo estarás bien cuando puedas superarlo todo y ya no sientas nada. Pero esto es una trampa del ego, un intento de controlar lo incontrolable. La verdadera curación no es la ausencia de dolor, es la presencia con el dolor. Es poder recordar sin perderse. Es abrazar la sombra sin identificarse con ella. Cuando traemos a la conciencia el complejo maternal, cuando miramos con valentía a los ojos de la herida, algo realmente empieza a cambiar. Es como encender una vela en una habitación oscura. El dolor no desaparece, pero empezamos a ver. Y de esta manera empezamos a entender. ¿Por qué estamos tan callados? ¿Por qué nos entregamos al límite? ¿Por qué buscamos el amor donde solo hay ausencia? La respuesta casi siempre apunta a esta lealtad inconsciente hacia aquello que alguna vez nos faltó. Pero ahora, con conciencia, podemos elegir de manera diferente. Podemos honrar lo que fue, sin tener que repetirlo. Y eso es liberador. La madre sombra, con toda su densidad, no es un enemigo. Ella es una invitación. Un llamado a sumergirnos profundamente en las aguas del inconsciente y rescatar partes de nuestro ser que quedaron atrás, atrapadas, ocultas, congeladas en el tiempo. Y es allí, justo en el centro de lo que parecía un dolor interminable, donde se encuentra el fuego del yo. Una chispa creativa, viva, indomable. La misma llama que nos conecta con nuestra esencia, con nuestra verdad, con nuestro poder. Y cuando este fuego se despierta, algo cambia en la manera en que nos posicionamos en el mundo. Ya no somos rehenes del pasado. Ya no necesitamos permiso para existir. Nacemos de nuevo, no como alguien que borra lo que fue, sino como alguien que integra todo y sigue adelante. La individuación ocurre en este punto, cuando la herida se convierte en fuerza, cuando la sombra se convierte en guía, cuando la conciencia se vuelve soberana. Y entonces, finalmente, somos capaces de habitar nuestras propias vidas con autenticidad. Porque al final de cuentas no se trata de borrar cicatrices ni de hacer como si nada hubiera pasado. Sanar es tomar posesión de tu propia historia con valentía, dándole un nuevo significado a aquello que antes solo dolía. Cuando hacemos consciente el complejo materno, recuperamos partes de nosotros mismos que estaban dormidas. La madre sombra deja de ser un fantasma y se convierte en una maestra silenciosa, aquella que, incluso en la oscuridad,
custodia el fuego olvidado del yo. Y es en este fuego, reavivado en nosotros, que comienza una nueva manera de existir, más plena, más auténtica y profundamente libre. Cuando empezamos a comprender el complejo maternal, no es para borrar el pasado, sino para integrarlo con amor y conciencia. Esta herida, por profunda que sea, lleva consigo una invitación al renacimiento, a la individuación, a una libertad que nace dentro de nosotros. La sombra de la madre ya no tiene por qué ser una carga, puede ser la clave para abrir la puerta a nuestra autenticidad. Si sentiste que este video tocó algo en ti, deja tu me gusta abajo, porque esto me ayuda a llevar estos mensajes a más personas que como tú buscan sanación y transformación. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido que te acompañará en este viaje de expansión de conciencia. Nos vemos en el próximo video.